Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos a @cala_CNN, nuestras contraseñas en Twitter. Sin duda vamos a tener una gran hora para escuchar al expresidente Uribe, senador electo de Colombia, pero antes nuestra reflexión. A poco más de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, los ánimos políticos en este país sudamericano se encuentran caldeados. Obvio, es un momento donde el presidente Juan Manuel Santos busca su reelección. El proceso de diálogo en La Habana con la guerrilla de las FARC ha tenido al país en vilo y son muchos quienes piensan que está supeditado a que Santos extienda su periodo como primera autoridad nacional. No obstante, no todos los colombianos están de acuerdo con estos diálogos y las condiciones sobre las que se pacta. Y le pregunto, ¿cree que este grupo guerrillero está realmente buscando paz o es una estrategia política para su propio beneficio? ¿Cómo percibe usted, desde donde nos observa en el mundo, el futuro de Colombia? ¿Se debe buscar la paz de una nación sin importar las consecuencias? Quiero dar la bienvenida al expresidente Álvaro Uribe, senador electo que entra en funciones el 20 de julio. Bienvenido, expresidente. Yo le digo presidente porque es esto de expresidente, pero bueno, sé que el protocolo internacional me obliga a decirle expresidente y ahora también senador. ¿Cómo se encuentra? Cala, muchas gracias y mi saludo a todos los televidentes. Tercera ocasión en que nos vemos las caras. La primera fue en Bogotá, en nuestra primera visita a Colombia con los especiales que hicimos. La segunda fue en jornada extraordinaria de grabación, también un sábado, como está sucediendo ahora. ¿Qué le trae en esta oportunidad, presidente, a Norteamérica? Bueno, hoy estoy acompañando a nuestro candidato Óscar Iván Zuluaga en una serie de eventos con la comunidad colombiana aquí en el área de Miami. ¿Y luego va a quedarse por Estados Unidos? Sí, voy a estar un par de días en Nueva York, otro día en México y regreso a la campaña en Colombia. Está en campaña con Óscar Iván, es su candidato, es el candidato del uribismo. Nosotros hemos fundado un partido, el Centro Democrático. Centro Democrático. De todos los equilibrios democráticos. Ese partido escogió a Óscar Iván Zuluaga como candidato a la presidencia. ¿Usted quedó satisfecho con que fue Óscar Iván el que quedó? Porque muchas personas, por ejemplo, decían, ¿por qué Francisco Santos no? Yo mismo me lo pregunté, tuve la oportunidad de conversar con Francisco Santos y me parecía un hombre con una exposición, un conocimiento, una historia, una trayectoria de enfrentamiento con el gobierno de su primo. ¿Por qué no? Tuvimos tres excelentes precandidatos. Francisco Santos, a quien tengo todo el aprecio, fue mi vicepresidente durante 8 años, hoy candidato a la alcaldía de Bogotá. Carlos Holmes Trujillo, hoy candidato a la vicepresidencia de la República, y Óscar Iván Zuluaga. Y la convención, en voto con toda transparencia, escogió a Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga, a quien también vamos a tener en estos próximos días y vamos a entrevistar en esta misma oportunidad que está el expresidente Álvaro Uribe con nosotros y vamos a escuchar de su propia voz su proyecto para Colombia como país. Pero le tengo que decir, ya que estamos hablando del tema de su candidato, ¿hasta dónde cree que realmente va a poder llegar? Porque no está muy en la puntera de las encuestas, no es tampoco un nombre demasiado conocido para el electorado colombiano. Entonces, ¿cree que hay fuerza y posibilidades? Primero, yo no soy analista de encuestas, pero le voy a contar algo en las encuestas. Cuando empezó el gobierno del presidente Santos, que venía con todo el apoyo de nuestro gobierno y que prometió seguir esas políticas, las que nosotros traíamos, que no habían dejado a Colombia convertida en un paraíso, pero el país iba progresando, el presidente Santos llegó a niveles de popularidad del 84%, hoy oscila alrededor del 35%. Llegó a tener intenciones de voto altísimas, hoy entre el 15 y el 24%. O sea que lo más destacado en las encuestas colombianas es la caída del presidente Santos. Y Óscar Iván Zuluaga ha venido avanzando sólidamente. Donde lo escuchan, inmediatamente profundiza credibilidad. Entonces, ¿usted cree que sí tiene, digamos, posibilidades de ganar en una segunda vuelta si es que se produce? Aún en una primera, es una persona de credibilidad, una persona comprometida con un país seguro, que tiene un gran conocimiento de la economía. Como ministro de Hacienda dirigió todo el programa anticíclico de Colombia, que le permitió a Colombia tener éxito frente a la crisis de 2008. No solamente cayó Estados Unidos, Europa, en América Latina reversaron las economías de México, de Brasil, de Chile, y Colombia salió adelante. Él era el ministro de Hacienda, un hombre probado en el sector público, en el sector privado,
con toda la firmeza en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo y tiene unas propuestas sociales extraordinarias. Si algo me ilusiona a mí, como colombiano, que le debo afecto y gratitud a mi patria, es la propuesta de educación de Óscar Iván Zuluaga. Porque él quiere ser el presidente de los jóvenes. Yo estuve escuchando varios de sus discursos en frente de gente joven, apostar por la educación, el acceso a las universidades y ser el presidente de los jóvenes. Y me parece interesante la propuesta. Pero tengo que decirle... me deja hacerle una anotación en ese punto. Pero mire, uno oye esa propuesta, no es simplemente una declaración abstracta de educación, es detallada, detallada como todo lo de él, porque él es muy estudioso, muy serio, un gran ejecutivo, y además dice cómo la va a financiar. Usted ya me imagino que ha escuchado que mucha gente le ha dicho que Óscar Iván Zuluaga es el títere de Álvaro Uribe. Cuando escucha algo así, ¿qué piensa? Lo dicen los mismos del presidente Santos, que para confundir al electorado también dicen que ese partido de la U es mi partido. Entonces hacen trampa por un lado o por otro, porque una de las características del presidente Santos es hacer trampa. Óscar Iván Zuluaga es un hombre firme, tiene una diferencia conmigo, su firmeza es serena, la mía es más explosiva, un hombre con un gran corazón social, un líder imaginativo, ha trabajado en equipo con nosotros desde hace muchos años. Ha tenido el carácter de decir que no le acepta un ministerio al presidente Santos. Y la verdad es que cuando vamos a hablar de títeres, hay que decir lo siguiente. Jamás se le exigió al presidente Santos que fuera títere nuestro. Lo que se le reclama es que él le ofreció al país unas políticas, hizo trampa y ha gobernado el país con otras políticas. Cuando dice que hizo trampa... Óscar Iván Zuluaga jamás será títere de alguien, menos del grupo terrorista de la FARC. El presidente Santos tiene un sometimiento al grupo terrorista de la FARC, a Nicolás Maduro en Venezuela, que lo hace títere del castrochavismo y de la FARC. Cuando usted dice, expresidente, que el presidente Santos hizo trampa, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, propuso continuar la política de seguridad. Mire lo que viene pasando en Colombia. Cuando me bajo ahora del avión para llegar a esta entrevista, inmediatamente una llamada del Putumayo, otra voladura del oleoducto. Colombia, que había reducido a un 10% los secuestros entre el 2002 y el 2010, hoy tiene más secuestros que en el 2010. Imagínese usted que en el 2010 era un país de 1.300 casos de extorsión. Hoy es un país de casi 5.000 casos de extorsión. Hay regiones del país que han vuelto a quedar perdidas en manos del terrorismo. Para hablarle solamente una cosa de la economía, ya tenemos una reducción del 8% en exportaciones, industria en cifras negativas. Y para hablarle solamente algo en lo social, Colombia ha perdido 12 posiciones en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas y 10 posiciones en las pruebas PISA de educación. Y en todo eso venía avanzando. Y el presidente Santos se comprometió a seguir con esos avances e incumplió. Y mire otro tema. En el índice internacional de lucha contra la corrupción, Colombia ha perdido 17 posiciones en la administración Santos. Hombre, el presidente Santos le hizo una oferta al país. En lugar de perseguir el terrorismo, se ha convertido en un sometido al terrorismo. Cuando estábamos hablando de que su candidato, Óscar Iván, está aprobado, ¿verdad?, en varios aspectos, y su trayectoria política también así lo dice, ¿está aprobado al nivel de la lealtad y confianza política? Usted sí mete la mano en el fuego por Óscar Iván Zuluaga, porque usted llevó a la presidencia, o por lo menos impulsó a la presidencia a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y todos sabemos ya la historia, cómo terminó en el rumbo que se ha dado, ¿verdad? En el caso de Óscar Iván, usted duerme tranquilo. Óscar Iván Zuluaga le cumplió al electorado cuando fue concejal, cuando fue alcalde, cuando fue senador, cuando fue ministro. Ha tenido el gran carácter de decir, en este gobierno no entro, no acepto esta oferta del gabinete porque no estoy de acuerdo. Y en el ejercicio del sector privado siempre ha salido con estupendo reconocimiento. O sea que Óscar Iván Zuluaga tiene una trayectoria probada, muy bien calificada, genera profunda credibilidad. Sin embargo, el presidente Santos dijo el martes pasado que ninguno de los candidatos contra él tiene la experiencia para manejar procesos de paz. Usted sabe
cuál es todo el mundo quiere la paz. De hecho, con la seguridad democrática, usted como periodista lo habrá sabido, Colombia había avanzado sustancialmente. Hombre, ¿cómo dice eso el presidente Santos? Si el país hoy ha perdido enormemente en seguridad, le cuento esto. ¿Usted cree que esto es manejo de un proceso de paz? Hace pocos días, en el sur del país, fueron secuestrados 2 policías. Los asesinó el grupo terrorista de la FARC. No les disparó, los asesinó con golpes de garrote. Y ese grupo terrorista, que en nuestro gobierno estaba arrinconado, había perdido cualquier vocería, por impunidad que le confiere el presidente Santos, hoy asesina en Colombia y al mismo tiempo se expresa como un político desde Cuba. Asesinaron a los policías en Colombia. ¿Y sabe qué dijeron desde Cuba? ¿Sabe qué dijeron? Que habían matado a los policías a garrote, que porque estaba muy cerca el ejército y no podían disparar y se oían los fusiles, y se habrían oído los fusiles. ¿Usted cree que permitir esto el presidente Santos es manejo de un proceso de paz? El presidente Santos lo que está haciendo es manejando como buen capitán un proceso de desgracia para llevar a Colombia al castrochavismo. Que es una acusación bastante fuerte que usted ha reiterado en varias ocasiones. Ahora, ¿usted mantendría la posición de que no habría diálogo de paz en este momento? Nosotros siempre ofrecimos el diálogo, sobre la condición de que hubiera un cese de actividades criminales. Porque y el presidente Santos, que era ministro, lo aceptó. Y entonces yo pregunto, ¿usted cree que un diálogo con una violencia creciente, un terrorismo recrudeciendo sus actividades, es un diálogo creíble o con impunidad? Por eso ha perdido tanto el diálogo en Colombia, por eso ha perdido tanto espacio de opinión. Pero yo quiero recordarle a los televidentes que el tema colombiano no es el tema de el diálogo o la guerra. El gobierno nuestro aplicó seguridad democrática, política social. Imagínense, nosotros tratamos de desarticular el terrorismo y avanzamos mucho con una política severa de autoridad, generosa de reinserción, sin impunidad. Hombre, se reinsertaron 53.000 terroristas, pero al mismo tiempo una política social que avanzaba mucho y evitaba que los jóvenes fueran reclutados por los terroristas. El año pasado, el terrorismo reclutó en Colombia más de 3.000 niños. ¿Usted cree que eso es buen manejo de un proceso en el país? Es pésimo. ¿Es porque entonces el presidente Santos cree usted que está utilizando esto como una plataforma política de reelección? ¿El tema aspiracional que el colombiano tiene de que finalmente haya paz en el país? Puede ser Cala, pero lo cierto es que el discurso de él contrasta con el deterioro paulatino de Colombia. Y lo que hoy es la gran barrera para evitar ese deterioro paulatino es la reacción de opinión pública. Porque la opinión pública colombiana durante los 8 años anteriores se convenció que la seguridad era posible y que era posible vivir en paz en Colombia, y que una cosa es la oposición política a la cual se le respetó y otra cosa es el terrorismo al cual se le enfrentó. Uno de los errores del presidente Santos, en una democracia como la colombiana, que no hace parte de lo que fue la historia de las dictaduras de Centroamérica o del cono sur de Sudamérica, en una democracia como la colombiana hay que distinguir entre la oposición política y el terrorismo. Y el presidente Santos le está dando al terrorismo alcance de oposición política. Eso es inadmisible. El expresidente Ernesto Samper ha manifestado que el principal enemigo del proceso de paz es el actual procurador general de la Nación, que es Alejandro Ordóñez, porque manifestó que la paz no debe depender del presidente. Entonces yo quisiera saber su opinión sobre la decisión del procurador de destituir a Gustavo Petro. ¿Quién hizo esa pregunta? El expresidente Samper manifestó eso. Bueno, sobre ese tema usted me perdonará lo que le voy a decir. Sobre cuando me pregunta por eso que dice una persona, yo le digo, perdóneme, pero siguiente pregunta. El otro tema es lo del procurador sobre el alcalde Bogotá. Sí. Mire, uno puede estar... ¿Y por qué siguiente pregunta? ¿Por qué siguiente pregunta? Después, cuando ya salga al espacio, usted reflexionará, Cala. Yo, una de las cosas que le digo a los estudiantes de liderazgo es muchas veces hay que decirle al periodista siguiente pregunta. Yo antes lo decía muy serio, muy tenso. Hoy ya se ríe. Hoy lo digo amablemente. Y otras veces
hay que aprovechar lo que pregunta el periodista para enviarle un mensaje a la opinión pública. Claro. Mire, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el procurador. Lo que no puede es prestarse para hacer atentado contra las instituciones democráticas. Por eso es que me dice siguiente pregunta. No. Entonces, ¿por qué? Usted se agregó la pregunta en dos partes. Sí. Le decía por la primera. Ah, bueno. Por la primera. Entonces, el comentario del expresidente Sampérez, siguiente pregunta. O sea, usted no se quiere referir a esa opinión del expresidente Sampérez. Entonces, refirámonos al tema del procurador. El tema del procurador y su decisión de destituir al alcalde de Bogotá. Ya le dije que uno puede tener acuerdos o desacuerdos con esas decisiones del procurador, pero no puede utilizarlas para atentar contra las instituciones, que fue algo muy grave que ocurrió en Colombia. Por ejemplo, Oscar Iván Zuluaga, con toda verticalidad, le dijo al presidente Santos y al país que el presidente debería proceder a reemplazar al alcalde de Bogotá, a nombrar alcalde interino y las autoridades electorales a convocar a nuevas elecciones, a pesar de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, porque Oscar Iván Zuluaga, con una argumentación sesuda, consideró que la Comisión Interamericana estaba excediendo sus competencias. Y ese es un gesto de carácter que muchos colombianos le aplaudimos a Oscar Iván Zuluaga. El alcalde de Bogotá, yo le dije a los ciudadanos de Bogotá, hay que mirar el tema desde lo cívico. Ver el tema del retroceso en la movilidad, del retroceso en educación, del retroceso en salud, del retroceso en vivienda, en seguridad, un crecimiento enorme en materia de drogadicción. El país tiene un crecimiento enorme en materia de drogadicción. Y Bogotá, entonces dije, mire, si esto no se le enfrenta, ¿para dónde vamos? Porque Bogotá era una ciudad que tenía unas administraciones destacadas en el mundo y lleva unos años de retroceso, con un peligro, porque se quería hacer de Bogotá una muestra para ir llevando a Colombia por ese camino castrochavista. Por fortuna, hay una gran reacción en la ciudadanía de Bogotá. Ah, o sea que eso era un plan, ¿piensa usted? Indudablemente. ¿Usar a Bogotá para ese tipo de modelo? Indudablemente. Nunca lo había pensado. Vamos a hacer una primera pausa en la conversación y regresamos hablando con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez sobre su nueva curul en el Congreso de la República y sus planes para el periodo legislativo que comienza el 20 de julio. No se me vaya, ya regresamos con esta hora de Cala en la política.